Nunca habría imaginado encontrarme en una situación como esta. Yo, una mujer casada, que amaba a mi marido, y sin embargo, aquí estaba, sentada en una habitación de hotel con 3 hombres que me miraban con ojos llenos de deseo. Todo había comenzado como un simple juego, una fantasía que nunca me había atrevido a expresar en voz alta. Pero la atracción, esa tensión palpable, era demasiado fuerte como para ser ignorada. Mi matrimonio, en apariencia, era feliz. Alejandro me amaba, me colmaba de atenciones, pero en el fondo yo sabía que algo me faltaba. Tal vez era la novedad lo que buscaba, o quizás simplemente la emoción de lo prohibido. Y allí, en esa habitación, con esos 3 hombres que solo esperaban una señal mía, sabía que estaba a punto de cruzar una línea que no podría deshacer. Los conocí en un bar. Fue una de esas noches que terminan en un lugar al azar, después de haber bebido demasiado y hablado de cualquier cosa. Ninguno de ellos sabía que estaba casada, y eso hacía la situación aún más fácil de aceptar. Eran encantadores, cada uno a su manera, uno con una sonrisa traviesa, otro con una mirada penetrante, y el tercero más silencioso, pero igual de irresistible. Me di cuenta de que yo tenía el poder cuando noté que ninguno de ellos daba el primer paso. Estaban esperando una señal de mi parte, una invitación. Ese poder lo tenía en mis manos, y la emoción que me producía era indescriptible. Me levanté lentamente del sofá donde estaba sentada y comencé a caminar por la habitación. Sentía sus miradas seguir cada uno de mis movimientos, observando, anticipando. La tensión era casi palpable, y con cada paso sentía mi corazón latir con más fuerza. El aire parecía espesarse a nuestro alrededor. Me detuve frente al que estaba más cerca de mí. Puse mi mano sobre su pecho, sintiendo el calor de su piel a través de su camisa. Nuestras miradas se cruzaron y esbocé una sonrisa. ¿Están listos para mí?, susurré, dejando que mi pregunta flotara en el aire cargado de deseo. Mi pregunta rompió el silencio y, casi de inmediato, la atmósfera cambió. Me atrajo hacia él, sus brazos fuertes rodearon mi cintura, y pude sentir la intensidad de su deseo a través de su abrazo. Sus labios eran insistentes contra los míos, un hambre que nunca había sentido antes, y me dejé llevar por esa ola de pasión. Mis pensamientos, mis dudas, todo lo que existía fuera de esa habitación desapareció. Ya no era una esposa fiel, era una mujer, libre de seguir sus instintos, de perderse en esta aventura. Las manos de los otros 2 hombres se posaron suavemente sobre mí, y sentí que sus caricias aumentaban en intensidad, sin darme un instante de descanso. Me deseaban los 3, y en ese momento yo era su centro de atención absoluto. Cada minuto que pasaba en esa habitación me hacía olvidar más quién era. Sus manos recorrían cada centímetro de mi cuerpo, sus labios ardientes dejaban un rastro de fuego en mi piel. El tercer hombre, el que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente se acercó. Sus gestos eran más suaves, más lentos, pero cada movimiento de sus dedos sobre mi piel me hacía estremecer de placer. Me entregué completamente a ellos. Ya no había vuelta atrás, no más preguntas por hacer. La culpa comenzaba a asomar en mi conciencia, pero pronto se ahogaba con el placer inmediato que sentía. Estaba perdida en esta ola de deseo, atrapada en un torbellino de sensaciones que me hacían olvidar el resto del mundo. Cuando finalmente me entregué a ellos sin reservas, sentí una explosión de sensaciones. Estaban todos a mi alrededor, sus cuerpos presionados contra el mío, sus respiraciones cálidas contra mi piel, y ya no podía distinguir dónde terminaban sus cuerpos y dónde comenzaba el mío. Todo se mezclaba, en una fusión perfecta de pasión y placer. Era adorada, deseada, y en ese momento nada más existía. Podía sentir sus miradas sobre mí, cautivadas, y eso me daba aún más poder. Cada gesto, cada beso, cada suspiro me llevaba un poco más lejos en esta experiencia inédita. Sabía que una vez que saliera de esa habitación, todo volvería a la normalidad.
Volvería a ser la esposa amorosa y fiel, la que todos veían, pero esa noche había descubierto otra faceta de mí misma, una que no estaba lista para abandonar. A medida que el ritmo se calmaba y la excitación disminuía, me encontré sola con mis pensamientos. Los 3 hombres yacían a mi alrededor, silenciosos, sus cuerpos aún pegados al mío, pero algo había cambiado. El placer crudo que había sentido ahora era reemplazado por un leve sentimiento de culpa, una sombra que se infiltraba en la euforia. No podía dejar de pensar en Alejandro. Estaba en casa, probablemente esperándome, sin sospechar ni por un segundo lo que yo estaba haciendo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía traicionar al hombre que amaba con tal despreocupación? Sin embargo, incluso mientras me hacía esas preguntas, una parte de mí todavía saboreaba cada beso, cada caricia, cada instante de esa noche prohibida. Sabía que debía salir de esa habitación, pero la idea de levantarme, vestirme y regresar a mi vida normal me parecía insoportable. Había cruzado una frontera invisible y ya no había vuelta atrás. Mientras la culpa comenzaba a sentarse, uno de los hombres, el de la mirada intensa, se levantó y se acercó de nuevo a mí. Me miró directamente a los ojos, sin decir una palabra, pero su mirada lo decía todo. No parecía estar dispuesto a dejar que la noche terminara, y yo, a pesar de mis dudas, a pesar de la ola de culpa que crecía, sentí que un nuevo deseo nacía en mí. Sabía que esta aventura me había cambiado. Una parte de mí, que nunca había conocido del todo, se había despertado, y esa parte no quería que esta experiencia terminara. Aunque sabía que esto complicaría aún más mi situación, no podía resistirme. Me dejé llevar de nuevo, prisionera de mis propios deseos. Ellos estaban allí, los 3, listos para darme aún más, y yo los dejé hacer, olvidándome de todo lo demás, perdiéndome una vez más en esta noche de desenfreno. Esta vez no había duda. Había perdido completamente el control. El placer había tomado el mando sobre la razón, y me encontraba nuevamente atrapada en una oleada de emociones y sensaciones que ya no podía detener. Cada instante pasado con ellos no hacía más que sumergirme más profundamente en este torbellino de deseo, y sabía que lo que había comenzado aquí tendría repercusiones mucho más allá de esta noche. Pero, por el momento, no podía preocuparme por eso. Todo lo que quería era seguir sintiendo esta intensidad, este placer incomparable. Mis pensamientos estaban confusos, pero mi cuerpo respondía a cada estímulo, a cada caricia, como si tuviera voluntad propia, independientemente de la culpa que se apoderaba de mí. Sabía que la caída llegaría, que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias, pero ese momento aún no había llegado. Por ahora, disfrutaba cada segundo, dejándome llevar más y más hacia el abismo. El sol comenzaba a colarse por las gruesas cortinas de la habitación. La noche había sido larga, llena de pasión y remordimientos mezclados. Me levanté suavemente, tratando de no despertar a los 3 hombres que aún dormían, exhaustos por los eventos de la noche. Me dirigí al baño, y al mirarme en el espejo, no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Mi cabello estaba desordenado, mis labios ligeramente hinchados, y mis ojos reflejaban a alguien que había cruzado un límite que nunca podría deshacer. Había vivido una noche de una intensidad increíble, pero ahora que todo había terminado, ya no sabía qué pensar. Pasé agua fría por mi rostro, como si intentara despertarme de ese estado en el que me había sumido, pero la realidad era clara. Había engañado a mi marido, y lo que había sentido esa noche no podría ser borrado. Salí del hotel, dejando atrás a los 3 hombres que, por unas horas, me habían convertido en su reina. Mientras cruzaba la ciudad aún silenciosa,
Sentía el peso de lo que había hecho sobre mis hombros. ¿Cómo enfrentaría a Alejandro? ¿Cómo seguiría viviendo con este secreto? Una parte de mí quería contárselo todo, decirle que había cometido un error, que solo fue un momento de debilidad. Pero otra parte, la que aún saboreaba el recuerdo de esa noche, sabía que eso sería imposible. Este secreto se quedaría enterrado, profundo en mi interior, porque no estaba lista para perderlo todo. Al llegar a casa, encontré a Alejandro, que me recibió con su sonrisa habitual, sin sospechar nada. Lo besé, y en ese momento la culpa me golpeó con fuerza, pero sonreí, como si nada hubiera pasado. La historia ya terminó, pero si quieres escuchar otras historias de secretos y mentiras, haz clic en uno de los videos que ves en la pantalla y recuerda suscribirte al canal para recibir nuevas historias todos los días.